Vamos a buscar el archivito. A ver. Ahí le compartí la pantalla y ahora vamos a retomar donde quedamos con variabilidad. Ya nos queda poquito, ya estamos más de la mitad, así que ya arrancamos ahí. Ahí está. Por ahí, si yo no veo a algún alumno que está por ingresar, me avisa. Bueno, yo le había dicho que para caracterizar los datos teníamos que ver las indicaciones de tendencia central, de variabilidad y de forma. Ya vimos lo de tendencia central, ahora empezamos a ver indicadores de variabilidad. El primero es el rango. El rango es la distancia entre el máximo valor menos el mínimo valor. Ejemplo, si yo estoy hablando de la altura, lo que yo tengo que hacer primero es la clasificación ordenada. O sea, los ordeno los datos de menor a mayor. Y ahí veo cuál es el mayor dato, cuál es el menor dato, hago la diferencia entre ellos y ese es el rango. Ejemplo, si yo tengo una persona que mide 2 metros, que es el más alto, y después veo cuál es la persona que sea la más baja, por ejemplo, 1,70 m, y la diferencia, esos 30 centímetros, es la distancia entre el X mayor y el X menor. En este caso sería 30 centímetros. Ese es el rango para ese ejemplo. ¿Se entiende? Ahora, el rango intercuartil es la distancia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Si ustedes ven esa distancia, a ver, le voy a hacer un grafiquito acá. A ver. Supongamos que, bueno, muy grueso salió esto. Ese es el eje, ¿no es cierto? Yo tengo una distribución así. ¿Sí? Yo acá tengo el cuartil 1, acá tengo el cuartil 3, acá en el medio tengo el cuartil 1, que es la mediana. Si yo hago la diferencia, el cuartil 3 menos el cuartil 1, a mí me queda el 50% central de los datos. ¿Sí? Esto es importante porque cuando veamos forma, vamos a ver un indicador que se llama kurtosis y toma este indicador. ¿Está? Y dicho sea de paso, así como yo con el cuartil divido la distribución en 4 partes iguales, porque yo acá tendría el cuartil número 2, que sería la mediana. Entonces acá tengo el 25%, acá tengo el 25%,
acá tengo también el 25% y acá tengo el 25%. Entonces, ¿yo qué hice? Dividí a la distribución en 4. No importa la forma, yo estoy haciendo algo simétrico, pero si tengo la simetría hacia la izquierda o asimetría hacia la derecha, la idea es la misma, ¿sí? Ahora, así como yo parto la distribución en 4, yo puedo partir la distribución en 10, o puedo partir la distribución en 100. Entonces, si yo divido a la distribución en 100, cada barrita va a contener entre barrita un 1%. Y eso se llama percentiles, que viene de por ciento. Entonces, yo acá, voy a tomar otro color. Yo acá, por ejemplo, puedo tener, este va a ser mi percentil 10, donde debajo de este tengo el 10% y solo supera el 90%. Y yo acá voy a tener el percentil 90, donde el 90% de las observaciones están por debajo y solo lo supera el 10%, ¿sí? Y si yo saco esta distancia, a ver, si yo saco esta distancia, percentil 90 menos percentil 10, o sea, yo hago esta diferencia y yo acá tengo, yo ahí tengo el 80% de los datos. ¿Se entiende? Yo acá tengo el 80% de los datos en esa distancia, percentil 90 menos percentil 10. Eso se llama rango, que ya lo vamos a ver enseguida, pero ya que tengo la gráfica aprovecho para darle rango interpercentil, y acá pongo 90 menos 10, ¿sí? Y esto que está en esta parte, el cuartil, acá el rango intercuartil, es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y ahí yo tengo el 50, fíjense, esto es el 80% central de los datos. Y en este caso yo tengo el 50% central de los datos, porque esta parte que está entre el cuartil 1, entre el cuartil 3 y el cuartil 1, yo tengo el 50% central de los datos. ¿Se entiende eso? Gráficamente creo que es muy sencillo. Eso de los indicadores lo explico porque enseguida lo vamos a ver. Y aprovechaba la gráfica. Cuando quieras. ¿Sí? Ahí tenemos la varianza. A ver, esperen un segundito. La varianza y la desviación estándar. La varianza son las distancias que hay entre cada valor de la variable y su media elevada al cuadrado, y toda esa diferencia la sumo. La varianza de una población se divide entre el total de observaciones y para una muestra en n-1, ¿sí? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, tanto para población como para muestra. Este indicador es muy, pero muy importante. Tomen nota y espérenme un segundito.
Bien, la varianza, este es uno de los indicadores más importantes de la estadística. O sea, yo le dije hace rato, en la primera parte de la clase, que la media y la varianza son como primo hermano, andan siempre juntos. Y ya van a ver por qué. Ustedes no hacen estadística 2, una pena, porque en estadística 2 se ve bastante, digamos, de la parte de inferencia, y ahí, digamos, uno, la media y la varianza, ven cómo trabajan juntos. Aparte, no es este es el concepto, pero digamos, no es la única forma de verlo. Son distintas formas de medir las varianzas, pero este es el concepto general. Veamos esto. Cuando la varianza es el único indicador donde el concepto es el mismo, pero la fórmula cambia para población, para muestra, y si es para población, para datos agrupados o sin agrupar. O sea, cualquiera de las 4 formas, la manera de calcularla es distinta. Tienen que tener mucho cuidado con la simbología, tanto de población como de muestra, de datos agrupados y de datos sin agrupar. ¿Sí? Bueno, empecemos. Esta es una de las 2 primeras. Acá tengo la varianza de población y acá tengo la varianza de muestra. Esto es sigma cuadrado y esto es S cuadrado. ¿Sí? Bien. Cuando la varianza de población es los desvíos cuadráticos, desde el primer valor hasta el último, ponderarlo por la cantidad de observaciones. Es decir, la sumatoria de n igual a 1 hasta n grande, población, de los desvíos cuadráticos, ponderado por la cantidad de observaciones. En el caso de muestra, los desvíos cuadráticos son respecto de x barra, acá es respecto de mu, ¿sí? Y la sumatoria va desde el primer valor hasta n pequeña, acá va hasta n grande. Y acá se divide en n, y acá se divide en n menos 1. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una muestra, tengo n menos 1 grados de libertad. ¿Qué significan los grados de libertad? Se lo voy a explicar la semana que viene, cuando veamos regresión, ¿sí? ¿Profe? Sí. ¿Qué significaba cuando la n era mayúscula y cuando la n era minúscula? Cuando la n es mayúscula, que yo le llamo n grande, es población. Cuando trabajo con una muestra, la denominación y la simbología es n pequeña o n minúscula. Ah, bueno, profe, gracias. Bien, ahora esta es la fórmula conceptual para población y esta es la fórmula conceptual para muestra. Esta es la fórmula de trabajo, ¿sí? Muchas veces, supongamos que yo le doy un ejercicio con 50 datos, ustedes tienen que hacer 50 diferencias, a esas 50 diferencias la elevan al cuadrado y a esas 50 diferencias elevadas al cuadrado luego la tienen que sumar. Y una vez que han hecho eso, que seguramente se van a equivocar, lo tienen que dividir en n o en n menos 1. Con lo cual, cuando se trabaja manualmente, esto si trabajamos con una hoja de cálculo, si lo trabajamos a mano con la hoja de cálculo, es más fácil, digamos, dentro de todo. Pero si yo, esto se llama la fórmula de calculadora. O sea, las calculadoras, o también se llama fórmula de trabajo, las calculadoras trabajan con esta fórmula, tanto para población como para muestra. Fíjense qué fácil sería. Acá me dice que esto es igual a esto. Y fíjense que yo tengo, el n lo conozco, obvio, lo conozco. Lo tengo al n acá y lo tengo al n acá. ¿A la media la conozco? Sí. Porque yo ya justamente lo primero que hago es sumar todos los datos y lo divido en n y me da el promedio. A ese promedio lo elevo al cuadrado, o sea, no es complicado el cálculo. N por la media al cuadrado ya la tengo.
Y acá tengo la sumatoria de los x sub i elevado al cuadrado. O sea, todos los datos únicamente lo elevo al cuadrado y los sumo. Y con esos pocos cálculos determino la varianza. ¿Sí? ¿Cómo se llega de esto a esto? Este es un binomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo resuelvo? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo. Ya vamos a ver la demostración. Y ahí se hace un poquito de álgebra y se llega a esta expresión rápidamente, ¿sí? Para muestra es lo mismo. Acá yo tengo la fórmula de la varianza de una muestra, la fórmula conceptual, desvíos cuadráticos, la sumatoria de los desvíos cuadráticos ponderado por n-1, ¿sí? Y entonces hago exactamente la misma situación. Hago binomio cuadrado perfecto, me queda cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo. Hago un poquito de álgebra y llego. Fíjense que esta expresión es muy parecida a esta, teniendo presente la notación de población y acá la notación o la simbología de muestra. Acá divido en n y acá divido en n-1. ¿Ok? Esa es la varianza. ¿Qué interpretación tiene la varianza? Ninguna interpretación. Pero es necesario, ¿por qué? Porque la varianza me muestra cómo se distribuyen los datos. Es el único indicador que me mide cómo se distribuye y cómo me lo mide. Y en los desvíos, ¿se acuerdan que yo había visto? Si ustedes se fijan acá en el numerador, observen el numerador de acá, y ahora observen lo que yo le había mostrado, creo que era antes de irnos a comer, que vimos una demostración. Vimos una demostración de los desvíos. ¿Se acuerdan de esta demostración? Yo le había dicho que los desvíos son igual a 0. Y habíamos visto el ejemplo. O sea, a alguien se le ocurrió decir, che, yo de cada dato, si lo comparo con la media, yo encuentro una distancia. Y eso te está mostrando una distribución de los datos. Pero ¿qué pasa? Si yo a esto te he elevado a la 1, si yo lo sumo por propiedad me da 0. Y entonces a alguien se le ocurrió, che, yo si a esto le pongo valores absolutos, es mayor que 0. Y a otro matemático se le ocurrió decir, bueno, yo a esto lo elevo al cuadrado. Y entonces todas las diferencias van a ser positivas. Entonces, si yo tengo altura de los alumnos, si yo tengo la varianza de los alumnos, entonces yo voy a tener centímetro al cuadrado. ¿Qué interpretación tiene centímetro al cuadrado? Ninguna. Pero si después yo a la varianza le saco la raíz cuadrada, es como tener la sumatoria de los valores absolutos de las diferencias. ¿Me explico? Y eso es lo que hace esto. O sea, la varianza es un paso intermedio para encontrar el desvío estándar, ¿sí? Yo ahí tengo los desvíos elevado al cuadrado, supongamos que se trate de altura, van a ser centímetros al cuadrado, va a ser un valor que no tiene ninguna interpretación, pero yo tengo bueno, ya vamos a ver enseguida la demostración, y entonces la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de todo esto, y esto va a dar un número, y ese número ya me mide la distancia que hay entre en una distribución. Esto es para muestra y esto es para población. ¿Se entiende? Y luego, ¿yo qué puedo hacer? O sea, esto es importante, llegar a la desviación típica. Entonces, ya vamos a ver esta propiedad enseguidita, pero después yo puedo calcular un coeficiente de variación. Este coeficiente de variación es un indicador relativo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago el cociente del desvío respecto de la media. Esto es para población y esto es para muestra y lo multiplico por 100. Y donde la media tiene que ser mayor que 0. ¿Está? Entonces, esto me da un indicador de la variabilidad relativa. Cuando yo hago una razón, cuando yo hago un cociente, lo que está en el denominador es contra lo que me estoy comparando. ¿Se entiende?
Entonces ahora vamos a hacer 3 ejemplitos. Supongamos que el valor de la media sea 100. Y entonces supongamos que el desvío sea 10. Entonces 10 sobre 100 te da 0,10. Por 100 te da el 10%. O sea, ¿qué te quiere decir? Que yo tengo una variabilidad del 10% respecto de la media. ¿Está? Ahora supongamos que la media sigue siendo 100 y el desvío sí es 100. Entonces yo tengo 100 sobre 100, me da 1 por 100, 100%. En este segundo ejemplo, yo puedo concluir que el coeficiente de variación es del 100%. O sea que la desviación típica es igual en proporciones a la media. Tiene la misma proporción. Ahora supongamos en un tercer ejemplo que el desvío sea 500 y la media sigue siendo 100. Entonces 500 en 100 me da 5. Por 100% me da el 500%. ¿Qué me quiere decir? Que el coeficiente de variación es del 500%. O sea que el desvío es 5 veces mayor respecto de la media. Y entonces en cada uno de los ejemplos, en el primero puedo ya decir que tengo una muy baja variabilidad que me dio un 10%. Lo que está, yo le diría, lo que está por debajo del 100% son variabilidades razonables, ¿sí? No es mucha, siempre varianza va a haber. La única posibilidad de que la varianza sea 0, que yo tenga, por ejemplo, todos los datos iguales, el promedio va a ser igual a los datos, entonces cuando yo saque la varianza va a ser 0, el desvío va a ser 0. Es un caso hipotético donde todos los valores son iguales. Y eso es muy raro que pase. Es como que yo le diga, a ver, yo voy a tomar la altura de los alumnos. ¿Cuánto mide el primero? 1,80. El segundo, 1,80. El tercero, 1,80. ¿Cuánto es el promedio de los tres? 1,80. ¿Cuál es la varianza? 0. Porque yo hago el primer dato 1,80 menos el promedio 1,80 me da 0. Eso al cuadrado te da 0. El segundo valor, 1,80 versus 1,80, te da 0. Elevado al cuadrado te da 0. Y para el tercer dato, 1,80 menos 1,80 elevado al cuadrado, obviamente el desvío del tercer dato también te da 0. Con lo cual la varianza es 0. Y es raro encontrar que todos los chicos tengan exactamente la misma altura, porque no todos somos iguales, ¿sí? Ahí está un poco el concepto de que la variable es aleatoria, ¿sí? Y la altura de los alumnos es una variable aleatoria. O sea, asume cualquier valor. Yo puedo conocer entre qué valor y qué valores puede andar, pero la variable aleatoria nunca encontramos datos iguales, ¿sí? Se pueden parecer, pero no son casi iguales. Y entonces, con una variabilidad de un 500%, yo puedo ya decir, bueno, acá hay mucha variabilidad. En el primer caso que yo le di del 10%, una variabilidad baja. Si le da el 60%, una variabilidad también relativamente baja. Y ya en un 100% para arriba ya es más significativa. ¿Se entiende? Perdón. Ahora vamos a ver la demostración. O sea, vamos a ver la demostración de cómo de acá yo llego acá. Yo le dije que esto es un binomio cuadrado perfecto. Solamente voy a desarrollar el numerador, porque el denominador no tiene sentido, digamos. ¿Está? Entonces, esto es un binomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué hago yo? Aplico la propiedad de binomio, digo el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, menos el doble producto del primero por el segundo. Ya le dije que la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria. Entonces me queda sumatoria de x sub y al cuadrado menos sumatoria de mu al cuadrado menos 2 veces mu por la sumatoria de x sub y. Entonces, la primera expresión me queda sumatoria de x sub y al cuadrado. Mu es una constante, es un escalar, es un número. Entonces, la sumatoria de una constante
es la constante por la sumatoria. Pero resulta que si yo sumo n veces mu cuadrado, me queda n por mu cuadrado. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, cuando yo hago el promedio, yo digo, la media, supongamos la media que es igual a 1 sobre n por la sumatoria de x sub i. Y entonces x sub i sería mu n por mu. Entonces esta expresión, la sumatoria de x sub i, la reemplazo por n por mu. Entonces acá me queda 2 media por n por mu. Y entonces acá mu por mu es mu cuadrado. ¿Ok? Y fíjense que acá yo tengo n, o sea, sumado, ¿no es cierto? N por mu cuadrado menos 2 veces n por mu cuadrado. Y entonces te queda una vez n menos mu cuadrado. Y ahí fíjense que esto sería el numerador de la fórmula de trabajo. Entonces la varianza, que es esta expresión, te queda esta expresión. ¿Ok? Que es la misma expresión que yo tengo acá. ¿Está? Esa sería la demostración. Bien, esta filmina ya la vimos. Y acá, fíjense, a ver, voy a poner un poquito la computadora para acá. Fíjense, esta es una propiedad, así como vimos la propiedad de cuando yo a la variable x le sumo una constante para la media, también ahora la vemos para la varianza. Entonces, si yo tengo los datos de x1, x2, xn, tengo una variable x en una población de n elementos, y z es una nueva variable aleatoria donde z es igual a la variable x más la constante. Entonces, la varianza de z, por definición de z, va a ser la sumatoria, o sea, 1 sobre n por la sumatoria. Esto es definición de varianza. Z sub i menos la media de z elevada al cuadrado. ¿Pero qué es z sub i? Z sub i es la variable x más la constante. Yo digo más porque es más menos, ¿está bien? Entonces acá pongo la variable x más la constante. Y ya habíamos visto hace rato la media de z. La media de z era la media de x más la constante. Y entonces acá tengo la media de x más la constante. Entonces fíjense en que acá, supongamos que sea positivo la constante más c. Acá z positivo y acá yo tengo un menos y acá este z. O sea, cuando yo este menos lo meta en el paréntesis, va a quedar menos mu menos c. Entonces este menos c se va a cancelar con el c positivo. Y entonces al cancelarse te queda la sumatoria de lo x sub i menos la media de x. Y entonces te queda x menos la media de x. Y esto por definición es la varianza de x. O sea que la varianza de z es la varianza de x cuando a z les va a ser igual a x más la constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo una constante, la varianza de z respecto de la varianza de x no cambia. ¿Se entiende? Bien. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y acá yo tengo una situación parecida donde la variable z va a ser igual a una constante d multiplicada por una variable x. Entonces la varianza de z va a ser 1 sobre n por la sumatoria de definición de varianza. Z sub i menos la media de z elevada al cuadrado, ¿sí? Y la sumatoria de todos los desvíos cuadráticos. Pero, ¿qué era z? Z es la constante d por x, o sea, d por x. Y la media de z, la habíamos visto hace rato, es la constante d por la media de x. Y fíjense que yo acá, ¿qué puedo hacer? Antes de resolver el cuadrado, yo tengo una constante d y acá también tengo una constante d. Entonces, puedo sacar un factor común dentro del cuadrado. Entonces, hago la constante d
por los desvíos cuadráticos. Y ahora lo que puedo hacer es, D es una constante, pero está dentro del cuadrado. Si yo lo saco a la constante, porque yo tengo la sumatoria de una constante, pero esta constante está afectada por el cuadrado. Entonces primero resuelvo, hago la sumatoria de la constante al cuadrado, porque ya lo saqué de acá de esta expresión, y entonces la sumatoria de una constante es la constante, en este caso al cuadrado, por la sumatoria. Y si yo miro esta expresión, los desvíos cuadráticos dividido n, ¿sí? Si yo veo los desvíos cuadráticos dividido n, no es otra cosa que la varianza de x. Entonces me queda que la varianza de z, cuando a z lo definí la constante por la variable x, es la constante al cuadrado por el desvío de x, ¿sí? Entonces, fíjense, en el ejemplo que yo había visto hace rato, a ver. ¿De cuál tiempo? Recordemos este ejemplo. Yo acá tenía los datos, acá le sumé una constante y yo había dicho que para la media de x, cuando yo sumo una constante, era la nueva media, era la media anterior más la constante, o sea que daba 30 más 5, 35. Ahora, cuando yo a estos datos le sumo una constante, la propiedad me dice que esta varianza va a ser igual a la varianza esta, porque la varianza cuando yo le sumo una constante no cambia. Entonces lo vamos a ver. Yo voy a poner acá varianza. Creo que le puse varianza de población. De estos datos me tendría que dar 200 de varianza, ¿sí? Y veamos si es cierto. Y ahí me da 200 de varianza. Lo calculé con la fórmula del Excel, ¿ok? Y ahora me dice que cuando yo a esta serie, yo tengo la constante, o sea, estos datos multiplicados por una constante. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? La varianza va a ser la varianza que tenías antes por la constante al cuadrado. O sea, antes que yo le calcule, yo tengo que esto me debería dar esto al cuadrado no, perdón. A ver, esto sería así. La constante elevado al cuadrado por la varianza anterior. ¿Sí? Me debería dar 800. Fíjense que estos datos es los datos anteriores por la constante. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a calcular la varianza de estos datos y me debería dar 800 porque la constante al cuadrado por la varianza de x. La varianza de x es 200, la constante es 2 elevado a la cuarta, perdón, 2 elevado al cuadrado de 4, 4 por 200, 800. Entonces ahora vamos a hacer varianza, yo le calculo de población de estos datos y a ver cuánto nos da. Error, ahí están los 800, ¿sí? O sea, se cumple la propiedad de la varianza. Acá tengo la media cuando le sumo una constante y cuando le multiplico una constante. Y acá tengo la varianza cuando le sumo una constante es la misma varianza y cuando le multiplico una constante es la constante al cuadrado por la varianza de x. O sea que me dio estos 800, ¿sí? ¿Se entendió clarito el ejemplo? Bien.
Bien, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Teorema de Chebyshev. A ver, esto después lo vamos a ver en lo práctico, pero yo le cuento. Antes de explicarle el teorema de Chebyshev, les voy a explicar otra cosita. Listo. A ver chicos, les voy a explicar una cosita más. Les voy a explicar una cosita. Supongamos que yo tenga, ya le hablé de la distribución normal, ¿sí? Supongamos que esto sea perfectamente simétrico. ¿Qué propiedad tiene esto? Que la media, la mediana, el modo, el eje medio, el rango medio son iguales. ¿Recuerdan eso? Yo voy a poner solamente el X barra acá, ¿sí? Ahora, cuando esto es normal, desde acá, desde el X mínimo hasta el X máximo, yo tengo 6 desvíos. ¿Se acuerdan de la varianza? Si yo saco la raíz cuadrada, son los desvíos. Entonces, cuando esto es normal, desde este valor hasta este valor, yo tengo 6 desvíos. O sea que respecto de X media, para acá tengo 3 desvíos y para acá tengo 3 desvíos. ¿Ok? Entonces, si yo acá tengo, por ejemplo, la media menos un desvío, y acá yo tengo, por ejemplo, la media más un desvío, yo le pongo S, ¿sí? Media menos S, media más S. En este intervalo, es un intervalo perfectamente simétrico. Yo tengo el 68% de las observaciones. ¿Se entiende? Ahora, si yo tomaría un intervalo más grande, si yo tomo media más 2 desvíos, yo tengo el 95% de los datos. Y si yo tomo la media más 3 desvíos, yo tengo el 99% de los datos. Lo cual es muy fuerte esto. Fíjense que yo en este rango yo tengo, esa es lo que dice la regla empírica, pero después la vamos a ver como la distribución normal. O sea, esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo en este intervalo yo tengo el 68% de los datos, en el intervalo media más o menos 2 desvíos, yo tengo el 95% de los datos, y en la media más o menos 3 desvíos yo tengo el 99% de los datos. Por eso es que yo le decía que desde acá hasta acá yo tengo 6 desvíos, 3 para acá y 3 para acá. ¿Está? Cuando la distribución es normal, es lo mejor que me puede pasar en estadística. Pero puede pasar que yo no sé si esto es normal. Por ahora nosotros decimos simétrico, después lo vamos a decir normal. Pero supongamos que no haya normalidad y yo desconozca cómo es esto, ahí empieza a jugar el teorema de Chebyshev, ¿sí? El teorema de Chebyshev es cuando se desconoce la distribución. Entonces dice, para cualquier población de media mu y deviación típica sigma y k mayor que 1, el porcentaje de observaciones que se encuentran en el intervalo, fíjese, media más menos, si el k vale 2, va a ser 2 desvíos. Es al menos 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado. Entonces, cuando el k crece, al tener una potencia se hace más grande, pero al estar dividido, este cociente se hace más pequeño. Entonces, la sustracción se hace más grande. Entonces, k cuadrado, por ejemplo,
2 al cuadrado, 4. 1 sobre 4, 0,25. 1 menos 0,25 me da 0,75. O sea que si yo tengo el intervalo media más menos 2 desvíos, yo tengo el 75% de los datos. Ahí me trajeron un mate, chicos. Pónganse celoso. A ver, un segundito. Entonces, fíjense que si K fuera 2 y la distribución es Chebyshev, este es un ruso, un estadístico que siempre en estadística nosotros lo nombramos. Entonces, el teorema de Chebyshev me dice que si vos tenés en un intervalo media más o menos 2 desvíos porque K vale 2, la probabilidad de encontrar datos es al menos del 75%. ¿Sí? Y si yo tomara 3, y fíjense en la regla empírica, ¿cuánto era en el intervalo? Yo tenía el 95. Acá tenemos, fíjense, la regla empírica. En el intervalo media más o menos 2 desvíos, yo tengo el 95% de los datos. En la media más o menos un desvío, yo tengo el 68% de los datos. Y en la media más o menos 3 desvíos, yo tengo el 99% de los datos. Entonces, fíjense en qué fuerte que es cuando la distribución es normal y cuando no sabemos cómo es. El K tiene que ser obviamente mayor que 1. Supongamos que yo tenga media más o menos 3 desvíos. En 3 desvíos yo tengo al menos el 89% de los datos y en la normal tengo el 99%, o sea, casi todo. Entonces, eso nos dice el teorema de Chebyshev. El ruso Chebyshev, nos da este teorema donde esta es la conclusión de su teorema, ¿sí? Reitero, esto por ahí se pregunta, ¿qué dice el teorema de Chebyshev? Y ustedes tienen que hacer este cuadro explicando de que en el intervalo media más menos K desvío es al menos 1 menos 1 sobre K cuadrado, la probabilidad, después esto lo vamos a ver como probabilidad de encontrar observaciones, y estas son las probabilidades. Bueno, ahí tienen la regla empírica, la dejo un ratito ahí para que hagan captura de pantalla. Chicos, creo que yo se lo dije el otro día, pero igual lo reitero. Estadística tienen que estudiar del libro, ¿sí? O sea, no es un capricho mío. O sea, nosotros hoy estamos terminando ya más o menos 4 o 5 unidades del Berenson. Pueden usar el Berenson o el Newton, cualquiera de los dos, como base, digamos. Si se apoyan con un libro o con el otro, no hay ningún problema. Pero tienen que leer el libro. Y yo les sugiero que lo sigan semana a semana el estudio. No dejen para estudiar 5 días antes del parcial, porque no sé si le va a ir bien. O sea, acá el aprendizaje es un proceso. Entonces ya por experiencia le digo de que es importante que sigan la materia, ¿sí? Yo ya llevo más de 30 años enseñando estadística acá en la universidad y esa experiencia me da la autoridad para decirle que para que tengan éxito y le vaya bien, tiene que leer el libro y estudiar semana a semana. No digo día a día, pero sí, la semana que viene tiene que tener este práctico ya leído, ¿sí? Bien. Profe, disculpe, yo tuve un problema con la matriculación. Yo me matriculé y hoy a la mañana quise volver a entrar al campus y me sale como que nunca me matriculó. Quería preguntarle si es que me lo podría habilitar para mí, por favor. Desconozco si otro compañero tuvo el mismo problema, sinceramente. ¿Vos decís entrar a la plataforma o...? Sí, entrar al Moodle de Ciencias Económicas.
Bueno, quédate al final de la clase y ya te voy a dar una manito, ¿dale? Bien, profe, gracias. Puede haber un problemita ahí que el otro día un alumno también no se podía matricular en la plataforma y bueno, hubo un problemita ahí de medio técnico, digamos, que no dependía de mí, así que tuve que tocar unas cositas ahí, pero lo vemos al final de clase, quédate al final. Bien, ¿sí? profe, gracias. La clase, para que se organicen, chicos, la clase la vamos a terminar más o menos 6:30, 6:35, no más allá de eso, ¿sí? Bien, avancemos. Ahora vamos a empezar a ver la forma. La primera manera de ver la forma es comparando la media y la mediana, ¿sí? O sea, acuérdense que yo le decía, tenemos 3 grupos de indicadores para describir la variable, para describir su comportamiento. Entonces, una es la tendencia central, la otra es la variabilidad y la otra es la forma. Acá vamos a empezar a ver la última parte, digamos, de los grupos de indicadores. Entonces, esto ya lo vimos. Fíjense, si la media es igual a la mediana, acá acuérdense, cuando esto es simétrico, la media, la mediana, el modo, el eje medio y el rango medio son iguales. Entonces, si la media es igual a la mediana y yo hago la media menos la mediana, te da 0. O sea, te está dando simetría, te está dando forma. Si yo tengo esta situación, yo acá tengo el modo, acá tengo la mediana y acá tengo la media. Entonces, la media es mayor que la mediana. Entonces, si yo hago la diferencia media, cuando la media es mayor a la mediana, eso es un valor positivo, o sea que te está diciendo que hay una simetría hacia la derecha. La cola está hacia la derecha. Y en este caso, yo tengo acá, por ejemplo, el modo en la parte más alta, acá tengo la mediana, y más acá, más pequeño, tengo la media, el X barra o mu. Entonces, en ese caso, la media es menor que la mediana, la diferencia es negativa, y por lo tanto me está diciendo que la cola está hacia la izquierda, hay una forma asimétrica hacia la izquierda. Esa es la primera manera de ver la forma. Luego, tengo el resumen de los 5 números, donde yo tengo el X máximo, la mediana, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 2 y el X máximo. Y debajo de esto yo pongo cuáles son los valores, o sea, por ejemplo, 10, supongamos que sea de 0 a 100. Yo acá tengo, supongamos el 1, acá tengo 25, acá tengo 50, 75 y 100, ¿está? Y ahí tengo el resumen de los 5 números. Y esto es la gráfica de caja y bigote. O sea, cuando hay simetría, o sea, cuando se da esta situación, chicos, cuando se da este tipo de gráfica, y yo debajo de esa gráfica hago la gráfica de caja y bigote, entonces, fíjense en que esta distancia es igual a esta distancia. Y esta distancia es igual a esta distancia. Entonces, todo queda simétrico. Entonces, mirando la gráfica de caja y bigote, si me da una situación así, quiere decir que hay simetría. Ahí en Berenson tienen este gráfico, donde fíjense en acá, esto es simétrico, y hace la gráfica de caja y bigote, y ahí ven cómo le da la gráfica de la distribución comparando con la gráfica de caja y bigote. Acá tengo una simetría hacia la derecha y fíjense en que acá la distancia ya es distinta a esta distancia. Y la mediana que va acá en el medio, acá es más cortito y acá es más ancho, hay más distancia, ¿sí? Entonces, si yo no viera esta gráfica y viera solo esto, yo tengo que interpretar cómo es la forma. De lo mismo cuando la simetría es hacia la izquierda y acá tengo una distribución uniforme porque todos los valores son iguales. Y entonces acá pareciera que es parecida a esta, pero fíjense en que la caja, que es lo que está en el medio, es distinta de esta caja. ¿Está? Profe, Sí. Volviendo a la filmina anterior, usted decía que en el primer gráfico de la A todo era igual y en el último también todo era igual. Entonces, ¿cómo dijo que sería la diferencia? Esta es una distribución uniforme. Esta es una distribución simétrica que después la vamos a ver como la normal.
Fíjate vos que acá la caja es más chica y acá la caja es más grande. Entonces, si vos no tuvieras los gráficos de arriba y solamente tendría la caja de bigote, tiene que tener la destreza de mirando la caja, saber cómo es la distribución. Fíjate que esta caja es más ancha y los bigotes son más cortos. Acá los bigotes son más largos. Entonces, esto es simétrico y esto es uniforme. Ah, ok, profe. Gracias. Bien. Pero normalmente es recomendable hacer los dos tipos de gráficas, ¿sí? En realidad, lo que se hace en datos descriptivos es hacer el histograma. El histograma más, o sea, esto es teoría, chicos. Y ustedes tienen que ver si la práctica, el ejercicio que están mirando, se aproxima a alguna de las cosas que nosotros estamos viendo acá. Porque nada le va a dar perfectamente simétrico, o esta simetría, o esta uniforme. Perdón, me agarro un estornudo. Ustedes en la vida real o en lo práctico van a ver algo parecido a esto. Nada le va a dar exactamente igual, porque, pero tienen que tener la destreza de saber más o menos a qué distribución se están aproximando. Después, cuando veamos todo un ejercicio con todos los indicadores, mirando, o sea, hacemos todo, pero mirando 4, 5, 7 indicadores, ya podemos describir cuál sería la forma, si es más o menos simétrica, si es asimétrica hacia la derecha, si es asimétrica hacia la izquierda, o cómo es eso. Reitero, lo que si están trabajando con datos agrupados, lo que le va a ayudar va a ser el histograma. No sé si has visto el histograma, pero bueno, ya la vamos a ver. Eso le va a ayudar a armar esta gráfica de arriba. Y después esta gráfica sí o sí la tienen que calcular. Pero tienen que hacer el histograma y después mirar también esto. Pero el histograma ya le va a dar una idea de más o menos simétrico o asimétrico hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Está? Bien. Asimetría de Pearson. La simetría de Pearson me dice... Si bueno, este demuestra, y esto de población, me dice que si la media menos la mediana. Perdón, chicos, también. Escucho frío acá. Bien. Pearson te dice que para calcular su asimetría, vos haces 3 veces la distancia de la media menos la mediana ponderado por el desvío. Entonces, a ver, yo lo voy a mover algo para atrás y lo van a entender a Pearson cómo era, ¿sí? Fíjense en acá, ¿se acuerdan cuando vimos esto? Yo decía, si la media es igual a la mediana, ¿cuánto es la diferencia? 0. 0. Ahora miren acá. Si la media es igual a la mediana, esto te da 0. 0 por 3, 0 dividido lo que sea, te da 0. O sea, la simetría de Pearson cuando es igual a 0, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo es la forma? ¿Simétrica? Simétrica, exacto. Ahora fíjense, miremos esta gráfica. O miremos esta parte. Supongamos que la media sea mayor que la mediana. O sea, acá supongamos, miremos esta gráfica. La media la tengo acá, que es mayor, y la mediana la tengo más acá. Entonces, la diferencia, ¿cómo va a ser? ¿Mayor que 0 o menor que 0? ¿Mayor que 0? Mayor que 0, correcto. Entonces, fíjense acá en Pearson. Si esta diferencia es mayor que 0, multiplicado por 3, va a ser mayor que 0, dividido algo, que esto es siempre positivo,
te va a dar mayor que 0. O sea, la simetría de Pearson cuando es mayor que 0, ¿qué te quiere decir? ¿Cómo es la simetría? Asimétrica hacia Positiva. la derecha. Ajá. Hacia la derecha, positiva. Y ahora cuando la media es menor que la mediana, esto es negativo. Por 3 va a ser negativo. Dividido esto valor positivo, va a ser negativo. O sea que la simetría de Pearson, cuando es menor que 0, te está diciendo que la cola está hacia la izquierda y que hay una simetría negativa. Esta es la interpretación para población, idem para muestra, hay que respetar la simbología. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, y ahora vamos a ver otro indicador de forma que trabaja de forma distinta. Bueno, veamos la kurtosis. La kurtosis es el apuntalamiento de la curva. Yo le voy a hacer otra gráfica. A ver. A ver. Supongamos que yo tenga esta distribución. ¿Sí? Yo acá tengo el X barra. O sea, esto es simétrico. La media, la mediana, el modo, el eje medio, el rango medio son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Fíjense, la gráfica que ahí están separadas en el PowerPoint, yo se lo voy a hacer superpuesta acá. Supongamos que yo tenga esta distribución. Yo le digo, ¿esto tiene el mismo X mínimo? La respuesta es sí. ¿Tiene el mismo X máximo? Sí. ¿Tiene la misma media? Sí. Y ahora pregunto, ¿son iguales? No. No, hay algo que se nos está escapando que no estamos midiendo. ¿Ok? Ahora yo voy a hacer otra gráfica. Yo voy a hacer le voy a cambiar el color a esto. Yo hago otra gráfica, por ejemplo, hago una cosa así. Fíjense, en la gráfica azul tiene el mismo X mínimo, tiene el mismo X máximo, tiene el mismo promedio. Pero pregunto, ¿el azul es igual que las otras dos gráficas? No, tampoco. No, hay algo que estadísticamente se nos está escapando para describir la forma. Y eso se llama kurtosis. ¿Y la kurtosis qué hace? Yo acá tengo el cuartil 1. A ver, lo voy a escribir acá. Cuartil 1. Y acá tengo el cuartil 3. ¿Sí? Y acá yo tengo si yo hago cuartil 1, a ver, acá tengo el cuartil 1, acá tengo el cuartil 3. Esto, si yo hago la diferencia, yo tengo el 50% central de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a usar el verde. Bien, ahora yo tengo, que ya lo habíamos visto acá, yo tenía acá el percentil 10. Lo escribo arriba, pues no tengo distancia abajo. Y acá tengo el percentil 90. ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado? Bueno, si yo hago el rango interpercentil 90 menos 10, yo tengo, lo voy a hacer así, yo tengo el 80% central de los datos. Entonces, si yo hago el cociente del 50% central dividido 2, o sea que en realidad estoy tomando el 25%, ¿se entiende? Pero ya van a ver, si yo tomo la mitad del 50% central dividido el 80% central de los datos, yo estoy midiendo qué cantidad, a ver, esto lo voy a poner con negro, qué cantidad de observaciones tengo concentrado alrededor de la media. Y eso se llama apuntalamiento. Y la única forma de verlo es con la kurtosis. Entonces la kurtosis te mide
la mitad del 50% central de los datos sobre el 80% central de los datos. O sea, un medio del rango intercuartil dividido el rango interpercentil 90 menos 10. Y entonces, de esa manera, yo mido el apuntalamiento. Esa palabra se la tienen que acordar siempre. Porque es qué cantidad de observaciones tengo concentrado alrededor de la media. Y eso es lo que te muestra, lo que yo hice acá. Esto, a ver, voy a usar naranja. Esta es leptocúrtica, o sea, muy concentrado, lepto. Esto es lo normal, sería mesocúrtica. Y esta chatita que está acá sería platicúrtica. O sea, leptocúrtica, mesocúrtica, que sería la normal, y leptocúrtica, que sería una curva chata. Y de esa manera, yo ya con ese indicador puedo ver en forma ya integral una distribución de los datos. Y eso te mide el grado de apuntalamiento que tiene. Ahí en Berenson, el parámetro es 0,263. Ese es el número mágico, si quieren, ¿sí? O sea, 0,263 sería una mesocúrtica. ¿Ok? Por arriba de ese valor sería lepto y por debajo de 0,263 sería plati. Nunca nos va a dar algo exactamente igual, chicos, pero si le da 0,262, 0,26, más o menos es mesocúrtica. Si te da un 0,32 es lepto. Si te da un 0,19 es plati. Pero cercano a estos valores es más o menos simétrico. ¿Se entiende cómo se interpretan los datos? Bueno. Sí, profe. Bien. Entonces, ahí tienen ustedes, esto sería una lepto, esto sería una meso y esto sería una plati, ¿sí? Y ahí tienen gran concentración de datos, una concentración normal y una baja concentración. ¿Por qué? Porque en la plati tenemos muchos datos dispersos para los extremos, por eso la distribución es chata. Y la otra simetría es la de Bowley. Esto trabaja con los cuartiles. Acá miremos el denominador, las diferencias se suman. Hago cuartil 3 menos el 2, más, acá me falta un paréntesis, cuartil 2 menos el 1. Y acá las diferencias se restan. Cuando hay simetría, este valor menos este es 0. Y este valor menos este valor también es 0. A ver, chicos, esperen un ratito. Me olvidé el paréntesis. Ahí está. Le decía, entonces, esta diferencia cuando hay simetría es 0. Y esta diferencia es 0. 0 menos 0. O sea, en realidad, sí, o sea, este va a ser un valor, en realidad. Y este va a ser otro valor que va a ser igual que este. Entonces, esto menos esto te da 0. 0 dividido lo que sea te va a dar 0. O sea que la simetría de Bowley, fíjense, a ver, lo veamos acá en esta gráfica. Miremos acá. Si yo hago el cuartil 3 menos el 2, va a ser un monto. Y si yo hago el 2 menos el 1, va a ser un monto que va a ser igual a esta diferencia. O sea, esta diferencia es igual a esta diferencia. Entonces, cuando yo a esta diferencia le reste la otra diferencia, esa diferencia va a dar 0. Entonces, ¿qué le quiero significar? Que cuando hay simetría,
la simetría de Bowley es igual a 0. Y cuando es menor que 0 es asimétrica a la izquierda y cuando es mayor que 0 es asimétrica hacia la derecha. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Esto se lo dejo para lectura. Es otra forma de calcular la simetría. El que tenga alguna duda me lo ve, pero no lo voy a tomar en el parcial esto. O sea, estos son asimetría y kurtosis con la fórmula generadora de los momentos. Hay que estudiarlo. Esto está en la nota de cátedra, está subida en la plataforma. Hay que entender lo que son momentos naturales, momentos centrados, se trabaja con la fórmula de la media y acá se trabaja con la fórmula de la varianza. Y entonces ahí se empieza a hacer un análisis de cómo se lo puede ir mirando y entonces se arman fórmulas. Bueno, ahí está la demostración y después lo ideal es hacer la simetría de Fisher con la fórmula generadora de los momentos y hacer la kurtosis, que es la otra indicador de forma, con la fórmula generadora de los momentos. Esta sería A3, asimetría de Fisher, y esta sería A4, kurtosis con la fórmula generadora de los momentos. Si hay tiempo lo vemos, si no, no lo voy a tomar eso porque requiere más análisis, ¿está? Y más o menos con eso estaríamos terminando la teoría. Son 20 y 17. ¿La profe hasta dónde llegó? Creo que usted está dando más de lo que ella llegó a dar. O sea, yo ahora terminé de dar la teoría de la unidad 3. ¿Sí? Esta es teoría, pero tienen que terminar de ver los prácticos. Bueno, yo le voy a decir que coordine con ustedes. Yo enseguida tengo un compromiso a las 6:30, 7:20. Ya nos quedan 10 minutitos. Entonces yo, digamos, si ustedes quieren, mañana pregunto, si quieren mañana a las 9 podemos ver los prácticos que quedan. Así ya terminamos de ver la unidad 1, 2 y 3, porque el viernes va a ser clase presencial. El viernes va a ser clase presencial y en una de esas yo le propongo, como para que tengamos la semana al día y no nos atrasemos, a lo mejor mañana, si no tienen inconveniente y todo el grupo puede, terminamos de dar los prácticos en forma virtual y ya el viernes empezamos con temas nuevos. Disculpe, profe, el miércoles, el que nosotros, el segundo año, tiene más carga horaria. Ah, bueno, ¿y el jueves? El jueves a la mañana no hay clase. A partir de las 2 empieza el clase, digamos, sería toda la tarde ocupada. Ah, bien. Y digamos, todo lo que están presentes, por lo menos, todos pueden el jueves a la mañana, tipo 9. Sí, profe. Alguien que hable, alguien que no pueda, digamos. ¿Todos pueden? ¿Quieren que hagamos el jueves, terminemos el práctico, pues ya la teoría toda está dada? ¿Tienen el libro de Berenson? ¿Consiguieron el libro de Berenson o no? No, profesor, le iba a comentar si es que esto lo podía pasar o no sé. Bueno, yo se lo voy a pasar. O sea, yo hice contacto con la señorita Liliana. ¿Está presente? No sé si está presente. Me acuerdo de Liliana, pero creo que Barroso o algo parecido. Porque estaba en el segundo orden, nada más por eso le tomé a ella. Si no, le mando a alguno de ustedes, veo el correo cualquiera y le veo. ¿Ah? A ver, ¿a quién quiere que le mande? Y después lo comparten ustedes por correo. A mí puede ser, profe. ¿Cuál es tu nombre? Castro Carla. Castro Carla. Bueno, ya te voy a buscar ahí cuál es tu correo y te lo voy a enviar. No digo ya, bueno, pero bueno, antes del jueves te lo voy a pasar si lo compartí con su compañero. ¿Dale? Bueno, profe. Bien, chicos, ¿alguna duda? ¿Le gustó la clase? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro. A ver, ¿qué le iba a decir? Bueno, el que se quiera retirar, se retira, el que quiere consultar, consulta. Y con ese mismo link
nosotros le vamos a cambiar la fecha, pero el mismo link que usamos hoy, lo vamos a usar el jueves a las 9. ¿Está? Capaz que sea una clase de hora y media, no creo que sea más, porque ya sé que ella algo dio, la profesora Centeno, y ya vamos a coordinar, si no da ella, doy yo, cualquiera de los dos, ¿dale? Así terminamos de ver esta parte, que sería la unidad 1, 2 y 3. Y el viernes, cuando yo vaya, tenemos temas nuevos. Y después el otro viernes, ya que estamos acá, para que nos programemos, el otro viernes es feriado por el tema del milagro. Pero, chicos, lamentablemente hay que cumplir con el cronograma. O sea, la clase del viernes se tiene que recuperar. Nosotros vamos a respetar si alguien viene en la peregrinación, es la fiesta más importante de Salta de todo el año, que la del Señor y la Virgen del Milagro. Hay gente que puede venir con los peregrinos, o puede venir a la procesión, o capaz que se queda en la casa, que ya depende de cada uno. Pero el día viernes sí lo vamos a respetar. Pero esa clase se va a tener que recuperar, seguramente virtual. O sea, la del viernes 12, que debería ir la profesora, esa clase se va a tener que recuperar. Capaz que por ahí hagamos un MI entre teoría y práctica, pero bueno, ya cuando yo vaya el viernes lo vamos a coordinar, ¿vale? En una de esas, a lo mejor, si ustedes quieren, este sábado la podemos recuperar, este sábado, ¿viste? Cosa que la otra semana la tengan libre, nos veríamos en 2 semanas. También, lo conversamos el viernes, ¿le parece? Bueno, profe. Dale. La señorita que tenía problema con la plataforma, se queda en línea. Soy yo, profe, ok. ¿Profe? Sí. Bueno, no es algo relacionado a la tarea ni nada, pero usted puede pedir otra aula que no sea la de la semana pasada, porque casi no entrábamos ahí. Somos varios y como que no entrábamos. A ver, la clase pasada fue la profe, ¿no? Son 43 alumnos, no sé si fueron todos, pero lo vemos sobre la marcha. O sea, yo cuando fui, a ver, bueno, ya lo vemos. Si no entramos ahí, buscamos otra aula, nos pedimos un anfiteatro o algo, ¿vale? Yo no tengo problema. Pero lo vemos ahí. En principio nos encontraríamos en la misma aula, y si no entramos todos, voy y pido otra aula, hablo con el decano y se acabó la historia. Yo con él tengo una excelente relación. ¿Está? Así que bueno, profe. no hay Sí, problema. más que nada por comodidad, porque el aula era muy chica. La profe no me dijo nada del aula, pero si falta gente que no ingresó, bueno, vemos. Ya lo vemos. Si entramos todos, bien. Y si no entramos, buscamos otra aula. Un anfiteatro tendrá que ser. Bueno, profe. Bueno. Ahora, mira, de lista son 43. Bueno, yo entiendo, acá son 11, o sea, hay 10 alumnos. ¿Está? Pero bueno, listo, ya está. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? Si no, lo veo el temita con la compañera que tenía el inconveniente de entrar a la plataforma. Yo no, profe, así que ya me salgo. Dale, Gracias, dale. profe. Bueno, de nada, Hasta nos luego. vemos el viernes, o sea, el jueves a las 9 virtual y el viernes a las 8 presencial. ¿Ok? Bueno, profe. Hasta luego, Listo. profe. Chao, chao. Bueno, profe, chao, profe. Chao, señorita.